Vamos con el video. Señor Giovanni, escúcheme. Mire, ya, vamos haciendo de comienzo todo. Este cable de aquí es el señal de la corriente, del que viene de allá de la computadora. Ya, o sea, ya lo voy a explicar aquí. Aquí tengo 12 voltios. Ya, este viene el de la computadora. Ya, 12 voltios. Ya, aquí lo uno. Igual tengo, con el cable del sensor que es corriente, igual tengo los 12 voltios. Está bien. Ya, este cable de aquí, que viene de la computadora, que es la señal, la referencia de 5 voltios, tengo los 5 voltios allá, pero al momento que yo lo uno aquí al conector, ya la señal, no tengo los 5 voltios, sino que tengo 0.03 milivoltios. Eso, ya. Ahora, si yo desconecto el cable tierra que tengo hecho el puente del sensor de acá, que está hecho de la batería directamente, ya. Yo vuelvo a tocar aquí, ya me llegan los 5.6 voltios. El momento que yo toco este cable, el puente que viene de la batería al cable de tierra, aquí el voltaje cae a 0.03 milivoltios. Ya. Puede que también haya un problema dentro en el ¿cómo que se llama? En el sensor, algún circuito. Otra que también yo le veo así, este cable que tengo aquí es un cable de tierra. Este cable que yo tengo es el cable de tierra que viene en la computadora, tengo switch abierto, pero yo le toco, aquí me sale este, 0.43 milivoltios. Perfecto, pues miren, ahí tenemos un poco la explicación del técnico en relación al problema que acontecía en el auto. Y es interesante este caso porque aquí es donde yo les decía al inicio, ¿no? Es importante para poder hacer un diagnóstico en cualquier parte del vehículo y específicamente en la parte electrónica. Es importante tener claro y ser muy fiel al conocimiento, al entendimiento de cómo funciona el componente y cuáles son las mediciones que yo debería esperar en ese proceso, ¿sí? Pues vamos a ir desarrollando el caso en relación a lo que pudimos ver en el video, a lo que podemos ver en la información técnica. Encontré un caso de simulador bastante parecido para poder explicar mejor. Entonces vamos a ir construyendo la estrategia. El objetivo de esta sesión es que develemos hasta cierto punto una estructura en la cual ustedes deberían apalancarse cuando tienen un problema de esas características o cualquier problema en la parte electrónica. Porque al final la lógica es la misma. En el sentido de que nosotros tenemos que entender cómo funciona el componente, entender qué mediciones esperar, ¿sí? Por eso muchas veces es necesario saber cuál es el valor esperado antes de medir. Tener en cuenta cuánto yo voy a medir para luego confirmar y en base a ese comportamiento determinar si tengo un problema o no tengo un problema, ¿sí? Y eso normalmente sucede en las líneas de alimentación, en las tierras, la señal. En este caso en particular el técnico no tenía un osciloscopio para poder hacer la verificación del sensor, al ser un sensor de que tiene señal rápida como el sensor del árbol de levas. Con el multímetro yo tengo un valor promedio que me da en este caso el multímetro, pero no es una evidencia de que probablemente esté generando señal o tenga algún problema en emitir señal. Y ahí es interesante donde de alguna forma con el multímetro, con las mediciones, utilizando tal vez una luz LED, eso le recomendé, si no tiene osciloscopio, por lo menos si quieres ver si la señal está emitiendo, ponle en la señal un LED para poder ver si está titilando. Pero al final no fue tan complejo el diagnóstico y el mismo técnico llegó a la solución del problema. Entonces vamos a ver cómo se aconteció este caso de estudio y eso es